conocerte cuando pienso en tus manos. Hola, qué gusto que se hayan conectado una vez más en estos podcasts en lo cual hablamos de la verdad y la vida y nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Helen, un gusto que estés una vez más aquí conmigo y estemos hablando de quien es el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar un tema del cual todos debemos conocer, que es la lengua. El poder de las palabras, lo que decimos, lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos creó para bendecir y no para maldecir. Pero cuántas veces estamos enojados y de nuestra boca empiezan a salir maldiciones que afectan muchas veces la vida de nuestros hijos de por vida, o a nosotros mismos nos han lastimado. Y antes de empezar, o para empezar mejor dicho, yo quiero que me acompañes, si tienes ahí tu Biblia, al Salmo 34, versos 12 y 13. Y dice lo siguiente: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Así es, esta palabra es muy cierta que acabas de leer. Y es cierto, la lengua es tan importante en nuestra vida, pero también puede ser peligrosa, puede afectar de manera negativa o de manera positiva a nuestros corazones, al corazón de los que están a nuestro alrededor. Y pues aquí en el libro de Santiago, si ahí tú tienes tu Biblia, qué bien, en Santiago capítulo 3, que es el número grandote, y el versículo número 2, que es el número pequeño, y dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esta palabra es muy cierta, ¿no? Aquí Santiago está diciendo la verdad, porque muchas veces nosotros ofendemos, y como dijiste al principio, más cuando estamos enojados, ¿no? Porque no pensamos en lo que decimos, tal vez, en lo que puede afectar en el futuro, en el caso de los padres a los hijos, en el caso de los hijos a los hermanos, aún hasta los mismos papás. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Esto qué significa? Varón perfecto, varón prudente, que sabe, que piensa en lo que va a decir, ¿no? Que sabe los tiempos correctos para poder hablar, para poder decir lo que piensa o sus opiniones. Es un hombre sabio, un hombre prudente. Y dice: capaz de refrenar todo el cuerpo, capaz de refrenar su lengua, capaz de saber qué decir y qué no. Y aquí luego nos pasamos al versículo 5, parte B, dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso es muy cierto, ¿no? Cuando está la lupa y el sol y empieza a prender el pasto o la hierba seca y empieza un gran incendio en el bosque. Y eso es cierto, con una simple palabra hacia una persona o hacia nosotros mismos, ¿no? De no, es que no puedes, o ay, es que no puedo, o tú no puedes, eres, no sé, un tonto, ¿no? Esas palabras, aunque parezcan tal vez insignificantes, pueden afectar a la persona de una gran manera, en que puede tener una raíz de amargura con esas simples palabras, ¿no? Que nosotros decimos: pues nada más le dije eso, pero no, para la persona puede afectarle en gran manera. Sí, lo podemos ver también en el matrimonio. Por eso la Biblia nos enseña a cómo debemos ser los varones con nuestra esposa, y a la esposa cómo debe ser con nosotros, los varones. Y esto es muy importante, lo que tú dices. La lengua, que es un pequeño miembro, así como algo muy pequeño puede ser un gran incendio, una chispita puede ser un gran incendio en un bosque. A veces nosotros los varones somos ásperos con nuestra esposa, a veces decimos palabras sin pensar y herimos a nuestra esposa. Entonces eso empieza a hacerse un gran incendio. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando está diciendo: varones, hombres, no sean ásperos con su esposa, no le digan palabras que la lastiman. Y tenemos que ser muy sabios al hablar. Y si cometemos el error, pues rápidamente tenemos que recurrir al perdón para que ese incendio
no crezca. Y lo mismo pasa a veces con nuestros hijos. ¿Cuántas de las veces no estamos ahí echando relajo y sin querer decimos una palabra? Y entonces esa palabra entra en el corazón de nuestro hijo y nuestro hijo empieza a estar lastimado. Entonces ahí nosotros tenemos que ser sabios, pedirle a Dios sabiduría e ir con nuestros hijos, e ir con nuestra esposa y pedir perdón de esa palabra que no fue de bendición, que no fue de edificación. Lo que nosotros debemos decir siempre como padres es a nuestra esposa: qué hermosa eres la más bella, tu hermosura sobrepasa toda la belleza de las piedras preciosas que pueden existir. El que los hijos siempre se levantan, al hijo siempre decirle al varón: bien mi campeón. Y cuando se levantan nuestras princesas, decirle: hola princesa, hoy amaneciste más hermosa que ayer. Y esas palabras van a ser de gran edificación, van a ser de gran bendición. Y yo quiero compartirles, Helen, antes de que continuemos, que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, que dice así: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. En nuestra boca, en nuestros labios, siempre tiene que ser la verdad. A veces es lo que nos cuesta trabajo como seres humanos, pero Dios nos dice: habla verdad y serás de bendición. Porque el padre de mentira, como nos dice aquí la palabra de Dios en Juan 8:44, el padre de mentira es el diablo. Y nosotros no somos hijos de mentira. No hay mentiras piadosas. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que estamos hablando y cómo lo hablamos. Así es, y tal vez te preguntes: oye, pero ¿cómo voy a hablar la verdad, no? ¿Cómo voy a ser prudente al hablar? Y para eso existe este libro, para eso existe un tiempo de adoración a Dios, porque el Espíritu Santo va a venir hacia ti y te va a dirigir para saber qué palabras decir o qué no, y te va a hacer un hombre más sabio, más prudente, para que tu camino sea mejor día a día. No, ahí dice: ¿quieres tener un buen camino? ¿Quieres tener una buena vida? Pues lee la palabra, ¿no? Para poder hablar la verdad, para poder hablar las cosas correctas de la forma correcta. Y acercándolo más a esto, podemos ver un gran ejemplo de Jesús. El gran poder de la lengua cuando le dijo a la higuera que se secara, ¿no? Y al día siguiente vieron la higuera seca. Cómo ese gran poder hizo que la higuera se secara, ¿no? También cuando Jesús sanaba a los enfermos con unas palabras, unas simples palabras, eran sanos. Y nosotros tenemos que tener eso presente. Pero una característica de Jesús es que de su boca salía agua dulce, salía palabra buena, no salían mentiras, no salían palabras groseras, no salían cosas, maldiciones, ¿no? Sino que era todo basado en la palabra. Todas eran cosas prudentes que él decía, y nosotros debemos imitar a Jesús. Al hablar debemos solamente hablar de la palabra de Dios, dar un buen testimonio con nuestra forma de hablar, nuestra manera, qué decimos. Y eso es muy importante para nosotros. Y si tú aún te cuesta, ¿no? Es que a mí me sale agua salada y agua dulce, pues tienes que leer más la palabra y leer este libro de Santiago, que es impresionante y nos explica el poder de la lengua, ¿no? Como un pequeño fuego hace un gran incendio. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Y aquí en el versículo 9 de Santiago 3 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Esto qué significa? Que nosotros también podemos maldecir, pero no debemos. También tenemos que ser prudentes, ¿no? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, podemos maldecir, pero no debemos. ¿Por qué? Porque de nuestra boca solo debe salir palabras buenas, palabras de edificación, ¿no? Y también hacia nuestros hermanos en Cristo, no debemos hablar mal de ellos ni en secreto, no debemos hablar de ellos ni aún en cara, ¿no? Tenemos que amarnos unos a otros y hablarnos, edificarnos unos a otros, ayudarnos, dar palabras de aliento
así como Jesús lo hacía con sus discípulos. Y esto es algo impresionante. Wow, no, esto nos enseña. Es algo maravilloso y como tú decías, muy ciertamente, muy acertadamente, que la palabra de Dios nos dice ahí en el libro en la carta de Santiago, que nos dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala, y Dios nos lo va a dar en abundancia y sin reproche. O sea que todo hombre que busca a Dios, busca de Dios verdaderamente en su corazón, Dios es el que lo va a guiar, Dios es el que lo va a enseñar cómo comportarse. Porque fíjate que el carácter de un hombre, de una persona, hablo de hombre en género humano, hombre y mujer, cuando tienen el carácter de Cristo, se va a mostrar en la manera en cómo reaccionan, no en la manera de decirlo nada más, sino cómo reaccionan. Un ejemplo, si vas manejando y de repente no falta, ¿verdad?, la persona un poquito imprudente que echa el carro. Fíjate que me pasó algo hoy que llega muy al tema. Fui a unas compras y en eso pasó un hombre verdaderamente muy abusivo, por así decirlo, porque iba en carro y nosotros íbamos caminando en una acera, y iba un papá con su niño en la otra acera, pero estaba corriendo agua a un lado de la calle, y este hombre con mucha imprudencia aceleró su camioneta, pasó y bañó al niño y bañó a aquel hombre. Entonces aquel hombre, como luego se pudo ver que en él no está el carácter de Cristo, empezó a hablar muchas maldiciones en contra de aquel otro hombre. Y esto es algo tremendo, porque esa maldición puede caer sobre la vida del otro hombre. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que hablamos. Ha habido muchas veces que también a nosotros nos han mojado, pero cuando tiene uno el carácter de Cristo, en lugar de maldecirnos, se ríe uno, ¿no? Y dice uno, ay, este amigo lleva mucha prisa. Pero es cuando verdaderamente mostramos el carácter de Cristo. Tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Así es, exacto. Es algo tan importante el saber, ¿no? Y en Proverbios capítulo 1 podemos ver que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir la sabiduría para poder hablar? Pues buscándole al Señor, temiéndole al Señor, leyendo su palabra, buscando al Espíritu Santo para que nos dé esa guianza y pues estar atentos, ¿no? Y siempre pensar en lo que vamos a decir, no decir, como dices, por decirlo, sino tener cuidado con lo que hablamos, aún con lo que pensamos, porque dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Quién nos va a dar prudencia? ¿Quién nos va a enseñar a caminar en esta vida? El Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es Cristo morando en nosotros. El amor del Padre reflejado a través de la vida de Jesús. Y Jesús dándonos a su Espíritu, al Espíritu Santo, el cual nos va a enseñar, el cual nos va a guiar. Porque el Espíritu Santo de Dios es el ayudador. Y entonces cuando nosotros vayamos a hablar y queramos decir alguna palabra que no está correcta, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios nos va a detener. Y entonces, en lugar de decir esa maldición, rápido, entiendo que lo que voy a hablar no está correcto. Entonces nos vamos a detener, principalmente cuando estamos enojados. Porque si sabemos detener la lengua, entonces dice que vamos a poder detener todo nuestro cuerpo. Es importante. El hombre, la mujer que sabe retener sus palabras, que sabe controlar la lengua, es un hombre, una mujer prudente, que van a poder sobrepasar o van a poder resistir y van a poder vencer todas las tentaciones que puedan haber en su mente, en su corazón. Toda tentación que se vaya presentando, como estos hombres han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, ellos van a poder sobrepasar, van a poder resistir y van a vencer la tentación. Pues esto es grandioso, es maravilloso, y nos pasaríamos horas hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es algo dulce, es algo jugoso, que entre más lo vamos leyendo, más nos va gustando.
es algo maravilloso. Entonces les invitamos a todos los que nos están viendo el día de hoy a que tomen su Biblia y empiecen a leerla y empiecen a profundizar, y Dios les va a empezar a hablar a su corazón, siempre haciendo una pequeña oración antes de comenzar a leer la palabra, y después el versículo que más les haya llamado la atención, subráyenlo, anótenlo en una libretita por ahí en una hoja y estén meditando en ella. Pues Helen, es un gusto haber estado contigo, y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Es una bendición, y que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo les dé revelación. Les amamos a todos los que nos están viendo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Hasta luego, Dios les bendiga.